Un saludo tengan todos, estimados estudiantes, profesores y familia en general que a esta hora nos sintoniza. En el día de hoy continuamos con las clases de preparación para los exámenes de ingreso, en este caso en la asignatura matemática, y lo hacemos con el tema que vamos a estar tratando en la clase de hoy, es el tema de aplicación de las funciones. Sigue siendo un tema que se aborda en la pregunta 1 del examen de ingreso, una pregunta que, como he dicho en ocasiones anteriores, trata muchos contenidos, muchos conceptos se evalúan, es decir, el conocimiento que tienen los estudiantes, ¿no?, sobre estos contenidos en esta pregunta, de ahí la importancia de traerla acá y retomar nuevamente el tema función, en este caso en la idea, ¿no?, de la aplicación que estas tienen en la matemática y en la vida y en otras asignaturas que conocemos del currículo que estudiamos en la escuela cubana. Sin más, vamos a presentar el tema y vamos a la diapositiva. Y aquí se los muestro aplicaciones de las funciones. Es importante tener claro que las funciones tienen una gran aplicación, ¿no?, en la vida. De hecho, es uno de los contenidos matemáticos bases para, por ejemplo, la matemática superior. Los estudiantes que van a estudiar, ¿no?, carreras de ingeniería, por ejemplo, y muchas otras carreras que también abordan el tema de la matemática, el tema función es muy importante por su aplicación. Recuerden que muchos de los elementos de la vida, ¿no?, constituyen una función. Donde quiera que tengamos la relación entre dos variables, la dependencia de una variable de otra, vamos a estar en presencia, ¿no?, de una función en la mayoría de las ocasiones. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de aplicación de las funciones y vamos a las diapositivas. En este caso les muestro el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos la temperatura, ¿no?, en grados Celsius y en grados Fahrenheit, y tenemos una relación, ¿no?, entre estas dos temperaturas que constituye una función, en este caso una función lineal. Es algo bien interesante, ¿no? El dominio por ejemplo, de esta fórmula se ha trabajado en la escuela cubana como ejemplo muchas veces cuando se trabaja el tema función, para, bueno, que quede claro que en otros países la temperatura no se mide como en nuestro país, y a veces los propios termómetros dan la temperatura con otra medida, en este caso Fahrenheit, y debemos saber la conversión. También cuando estamos viendo materiales de televisión a veces aparece la temperatura, ¿no?, de esta manera, y esta fórmula puede resolver el problema de saber de qué temperatura en grados Celsius nos están hablando. También en química, por ejemplo, la relación masa-cantidad de sustancia. Importante, esto lo hemos estudiado en la escuela cubana, donde M mayúscula en este caso sería la masa molar, ¿no?, que es un valor constante en cada sustancia. Aquí les presento otro ejemplo, el caso de la datación de carbono 14, cuando se quiere saber la antigüedad de un fósil encontrado, por ejemplo. Ahí vemos la relación entre el número de átomos de carbono 14 y en función del tiempo. Importante, a medida que el tiempo transcurre, esta concentración, ¿no?, este número de átomos disminuye. De ahí que esto permite a los científicos determinar el tiempo que tiene un fósil, es decir, de qué época fue el fósil encontrado, por ejemplo. También tenemos ejemplos dentro de la propia matemática. Les puedo afirmar que el tema función y las aplicaciones de las funciones, no solo en el examen de ingreso va a aparecer en la pregunta 1, con certeza puede estar presente en todas las preguntas, de manera indirecta, que el estudiante a veces no lo nota. Pero cuando determinamos, por ejemplo, el área, en este caso le pongo el área de un triángulo equilátero, ahí vemos esta fórmula, la relación del área con la longitud del lado del triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales. Así también las fórmulas de perímetro, de volumen, en muchas áreas de la matemática, ¿no? Ahí vemos en la geometría plana, en la geometría del espacio, cuando estamos hablando de volumen, aún cuando trabajamos el tema de resolución de problemas, cuando tenemos un sistema, por ejemplo, de 2 con 2, estas ecuaciones representan una línea recta, representan una función lineal. Y entonces, por supuesto que es muy importante la aplicación de este tema, ¿no?, de las funciones, a todos los aspectos de la matemática y de la vida y de la carrera que ustedes vayan a estudiar. Bien, ahora quiero referirles cómo se presenta en el examen esta
esta relación, ¿no? Esta relación, esta aplicación de las funciones. Bueno, ya les decía que está implícitamente en todas las preguntas del examen. Sin embargo, hay preguntas, en el caso de la pregunta 1, donde aparece, en los últimos exámenes de ingreso, ha aparecido la aplicación de las funciones de la siguiente forma. Generalmente aparece un ejercicio portador de información. Es decir, un ejercicio donde, por ejemplo, veíamos las fórmulas anteriores, en las diapos anteriores veíamos la fórmula que les presentaba de otras asignaturas. No es que tienen que dominarla de memoria, por supuesto. Muchas veces estos ejercicios aportan, es decir, brindan esta información de la relación entre dos variables a través de una fórmula, que por supuesto es una función. Y muchas veces lo que debemos hacer es, el despeje en fórmula es algo que debemos aplicar, ¿no? En estos casos para determinar el valor de una de las variables que se están relacionando. Y también el cálculo de valores funcionales, dado el valor de una de las variables, ¿no? Calcular, sustituir y calcular. Generalmente aparece así en la pregunta 1. Y en este momento vamos a ejemplificarlo con algunos ejercicios que han aparecido en exámenes de ingreso anteriores. Y aquí les muestro el primer ejercicio en la siguiente diapositiva. Ahí lo tenemos. Es un ejercicio de la primera convocatoria del año anterior, del año 2019. Les doy un breve tiempo para que lo copien y después lo comentamos. Bien, como pueden ver en el ejercicio, ¿no? Tenemos la relación entre la temperatura y las horas del día. Nos da el ejercicio, sí, para medir la temperatura en grados Celsius a una hora determinada del día en una región se utiliza la ecuación de la función g y ahí tenemos la ecuación, donde t por supuesto representa la hora del día en que es tomada la temperatura y nos cuestionan, dice que entonces la temperatura tomada a las 22 horas del día y nos dan estas posibles alternativas. Vamos a ver cómo enfrentarnos a este ejercicio. Es importante recordar que en el caso de la pregunta 1 tenemos, recuerden, preguntas de formato diverso y muchos casos como este que les presentamos aquí nos dan distintas alternativas de respuesta. Recuerden que esta pregunta no es una pregunta de desarrollo, es para evaluar conceptos y esto lo debemos tener claro. Es decir, no nos van a dar puntos por plasmar el desarrollo de la pregunta, solo bueno cuando tenemos verdadero o falso. Recuerden que debemos justificar los falsos, por supuesto, pero debemos con todos los medios que tenemos, aunque la pregunta no sea de desarrollo, bueno, podemos en un espacio de la prueba desarrollar lo que necesitemos para responderla, por supuesto, pero a veces los métodos, ¿no?, para resolver este tipo de preguntas pueden ser bien sencillos y vamos a ver cómo resolverlo de dos maneras diferentes. Vamos a la diapositiva. Bien, aquí muestro debajo, ¿no?, las posibles alternativas de respuesta. Retomamos, por supuesto, la ecuación que relaciona ambas variables, ¿ok? En este caso, el tiempo del día, es decir, la hora del día y la temperatura, gente. Y una de las formas más sencillas de comprobar cuál es la respuesta correcta, por supuesto, que es sustituir los valores que me dan en esta ecuación para ver el resultado que tengo. Quiero volver un momento a la diapositiva anterior. Ajá, perfecto. A las 22 horas es que nos están preguntando. ¿Sí? A las 22 horas, esto es importante. Vamos a ver. Vamos a comprobar primeramente, como les decía, aquí, bueno, aquí tenemos el valor. Vamos a comprobar primeramente que
con los valores que nos dan, de los posibles valores que nos ofrecen, ¿no? de la respuesta. Miren, una alternativa es esta, sustituir, por ejemplo, 20 grados Celsius en la ecuación, calcular y ver el resultado. Vamos a ver qué resultado obtenemos. En este caso, bueno, disculpen, bueno, la idea, ¿no?, que les estaba diciendo de sustituir primero los valores, ¿no?, de los resultados. Ciertamente en otros ejercicios, en este caso, por supuesto que lo ideal es sustituir el valor de la temperatura del tiempo, ¿no?, de las 22 horas, a las 22 horas, es lo más adecuado, por supuesto, sustituir en la ecuación. Ahí lo podemos ver, determinamos G en 22. Insisto, lo que había dicho anteriormente, bueno, lo vamos a aplicar en otros ejercicios, no es en este caso, no es en este caso sencillamente sustituimos este valor. Fíjense que es el caso de determinar un valor funcional, ¿sí? Recuerden, cuando tenemos una función, a veces queríamos determinar puntos que pertenecían a esta función y sustituíamos para un valor de la variable independiente y determinamos el valor de la variable dependiente. Eso es lo que estamos haciendo aquí. De manera directa nos están dando el tiempo, que son 22 horas, a las 22 horas, ¿no?, qué temperatura corresponde, y simplemente debemos sustituir este 22 en la función. ¿Queda claro eso? Entonces el resultado, por supuesto, que es 20 grados Celsius. Ahora vamos a estar viendo, ¿no?, otro ejemplo en el que sí, como les decía anteriormente, y disculpen, sí vamos a utilizar, ¿no?, varias vías para su resolución. Continuamos en la siguiente. Les doy un breve tiempo, vamos a darle un breve tiempo para que copien esta idea. Recuerden sustituir el 22 y calcular. Bien, espero que hayan tenido tiempo, ¿no?, para copiar esta idea. Bien sencillo, uno de los ejemplos más sencillos que ha aparecido en exámenes de ingresos es este. Y vamos a ver otro ejemplo que aquí les traigo. Un poco largo el texto, pero bueno, les doy un breve tiempo, ¿no?, para que copien las principales ideas. En la siguiente diapositiva va a estar las posibles respuestas. Y bueno, ya comenzamos con el tiempo, vamos a copiarlo. Bien, espero que hayan tenido tiempo para copiar el texto. Como pueden ver, nos están hablando, ¿no?, de una sustancia que cuando es sometida, ¿no?, a un proceso químico, la sustancia, por supuesto, contenida en un recipiente, es sometida a un proceso químico, va a aumentar su volumen, y ahí vemos la fórmula, la relación, la función
que relaciona este volumen con el tiempo. Ahí lo podemos ver, en este caso es una función, por supuesto, exponencial. En el caso que veíamos anteriormente, estamos hablando de una función lineal, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que además nos dicen que K es la cantidad de sustancia contenida al iniciar el proceso y T, por supuesto, el tiempo transcurrido durante este proceso, y el recipiente se llena cuando el volumen de la sustancia es igual a 800 centímetros cúbicos. Vamos a ver entonces las posibles respuestas y también ahora en esta diapositiva le doy un breve tiempo para que copien el final del texto y las posibles respuestas. Bien, continuamos entonces y este es uno de los casos que les decía que una de las posibles vías, ¿no?, de solución es sustituir estos valores en la expresión y vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Aquí se los muestro. Retomamos la función, el valor del volumen, ¿no?, el volumen que pudiéramos decir que rebosa el recipiente, el volumen de la sustancia que llena el recipiente sería 800 centímetros cúbicos. La cantidad inicial, ¿no?, de esta sustancia serían 50 centímetros cúbicos. El texto del ejercicio no los ofrece y debemos determinar el tiempo, ¿no?, en el que se alcanzan estas cantidades, por supuesto. En este caso, como les decía, miren, podemos sustituir los valores que nos dan en la expresión y vamos a verlo. Por supuesto, primero sustituimos, ¿no?, los valores de los 800 centímetros cúbicos y los 50 centímetros cúbicos en la expresión y ahora podemos evaluar, es decir, esta expresión V en 6 en este caso y calculamos y comparamos a ver si el resultado da 800. Como vemos ahí que es el volumen, pudiéramos decir, ¿no?, máximo que alcanza la sustancia y llena el recipiente. Sustituimos por 6, calculamos y el resultado es 200. Por supuesto que a los 6 minutos no alcanzamos los 800 centímetros cúbicos. Esto sería una vía. Y voy al segundo valor, que es 12, y sustituyo. Bueno, ya sabemos que 6 no lo es. Vamos a ver 12, evaluamos la función en 12 y calculamos. Cuando calculamos el resultado da 800, lo que significa, por supuesto, que a los 12 minutos obtenemos, ¿no?, el valor de 800 centímetros cúbicos y es el caso de lo que nos están cuestionando, ¿no? Es decir, en qué tiempo se llena el recipiente cuando la temperatura es sometida a este proceso químico. Vamos a ver entonces, bueno, les voy a dar un breve tiempo para que copien esta idea. Recuerden, debemos sustituir los valores que nos dan. No es una pregunta de desarrollo. Le doy un breve tiempo. Bien, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo resolver, ¿no?, el ejercicio pudiéramos decir, de la manera, establecida, ¿no?, de la manera que siempre lo hacemos. Solo esta forma de hacer lo que les he expuesto aquí, recuerden que nos permiten ahorrar tiempo en el examen de ingreso. No es una pregunta de desarrollo, lo que importa es marcar la respuesta correcta, que aquí la vemos, que es 12 minutos, por supuesto. Y vamos a ver en la siguiente diapo cómo hacerlo
aplicando el despeje en fórmula. Fíjense que debemos determinar el tiempo. Y por supuesto, los datos son los mismos, los retomamos, sustituimos estos valores en la función 850 y sencillamente procedemos a despejar el tiempo. En este caso hemos obtenido una ecuación exponencial, fíjense que la variable está en el exponente y entonces procedemos. 50 pasa dividiendo, pudiéramos decir así, ¿no? O dividimos ambos miembros entre 50 y obtenemos lo siguiente. A partir de aquí, recuerden que es importante, cuando estamos resolviendo una ecuación exponencial, obtener potencias de bases iguales para finalmente igualar los exponentes. Y eso es lo que vamos a hacer, muy sencillo, convertir el 16 en una potencia de base 2, ahí lo tenemos, y terminamos por supuesto igualando los exponentes. Y de aquí el despeje es bien simple y el resultado por supuesto que es el mismo. La respuesta correcta sería 12 minutos. Repito, importante esta vía, ¿no?, de solución es aplicando lo que conocemos como despeje, ¿no?, en fórmula, y a veces es el motivo porque muchos estudiantes, ¿no?, obtienen un mal resultado en el examen de ingreso en este tipo de ejercicio, porque a veces el texto del ejercicio, un poco que creen que el ejercicio es muy complicado, pero finalmente lo que debemos hacer, como pueden ver, es sencillamente despejar una variable, el despeje en fórmula en sí. Le doy un breve tiempo para que copien esta idea. Bien, espero que hayan entendido esta vía. Recuerden que en el examen de ingreso pueden utilizar cualquiera de las dos. A veces, como les digo, no es importante dejar plasmado el procedimiento. Y ahora sí vamos a ver otro ejemplo que apareció en uno de los exámenes de ingreso. Un ejemplo que tiene que ver con la asignatura de física y con el movimiento rectilíneo uniforme. Es un contenido, ¿no?, que dominamos de la física y nos puede ayudar a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a la diapositiva para copiar el ejercicio. Aquí se los muestro. Vamos a darle un breve tiempo, unos segundos, para que lo copien y ahora lo comentamos. Bien, en este ejercicio que es de la tercera convocatoria del año 2016, podemos ver que nos hablan de un móvil que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme y la función que describe este movimiento, bueno, como conocemos, es en t igual a v por t. Y nos dan el dato que si en 8 segundos el móvil ha recorrido 80 metros, la ecuación de la función, y debemos completar, en este caso, con la ecuación de esta función. Vamos a recordar algo. Retomamos aquí la función que nos dan. Recuerden, estamos en presencia de una función lineal que relaciona la distancia con el tiempo, es decir, el tiempo sería la variable independiente y la distancia la variable dependiente. Ahora eso lo vamos a dejar plasmado aquí. Importante, estamos en presencia de una función lineal que recuerden que tiene la forma siguiente, y igual a mx más n.
Y en este caso tenemos el caso donde n, por supuesto, que vale 0. Es un caso, en el caso este no físico que tenemos aquí, de la distancia en función del tiempo. Como les decía, las variables se comportan así, ¿no? Distancia, variable dependiente, tiempo, variable independiente. Esto es importante y un detalle bien interesante, ¿no? Aquí del conocimiento que tenemos de la física es que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, ¿sí? Recuerden esto, son elementos, es decir, conocimientos que tenemos de otra ciencia que nos pueden ayudar a resolver este tipo de ejercicio. Les doy un breve tiempo para que copien estas ideas que hemos expresado aquí y ya volvemos. Bien, continuamos entonces con el análisis y vamos a ver qué corresponde hacer para poder determinar la ecuación en sí. Recuerden, tenemos la forma general de la ecuación, distancia igual a velocidad por tiempo, pero por supuesto que debemos calcular algo en este caso y es la velocidad, ¿no? Y vamos a verlo. Vamos a ver con los datos que nos dan, retomo aquí los datos, ¿no? Si en 8 segundos el móvil ha recorrido 80 metros, la ecuación de la función es... Y aquí vamos a verlo. Retomamos los datos y por supuesto que debemos determinar esa velocidad que es constante. Recuerden que despejando de esta fórmula podemos determinar la velocidad, distancia sobre tiempo, sustituimos, calculamos y el resultado es 10 metros por segundo. De ahí que estamos en condiciones de, retomando la ecuación, sustituir. Recuerden que si pensamos en la función lineal, la velocidad viene a ser la pendiente de esta función y la acabamos de calcular. Sencillamente sustituimos y la ecuación de esta función sería distancia igual a 10t, porque 10 es la velocidad que es constante. Les doy un breve tiempo para que copien esta idea. Bien, espero que hayan tenido tiempo para copiar la idea y ahora vamos a ver otras aplicaciones importantes. En el caso, ¿no?, de la física, creo que es interesante también el dominio de algunas funciones en el movimiento rectilíneo uniformemente variado y se los presento en la siguiente diapositiva. Es bueno tener en cuenta esto, vamos a verlo. Aquí están otras aplicaciones importantes, en este caso el movimiento variado, y miren estas dos ecuaciones que le traigo aquí. Fíjense que la primera constituye una función cuadrática y la segunda una función lineal. En el caso de la primera estamos hablando de la posición, donde esta va a ser igual a la posición inicial, ¿no?, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en el caso de la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso recordar que en movimiento rectilíneo uniformemente variado la aceleración es constante. Estos conocimientos creo que son importantes llevarlo a la prueba en el caso que apareciera alguna de estas aplicaciones, ¿no? En la prueba tener claro que la aceleración es constante es lo más importante. No voy a dar tiempo ahora, ¿no?, para copiar, sencillamente esto es un recordatorio de lo que ya dominamos, ¿no?, de la física, y vamos a continuar ahora con otro ejemplo que apareció en un examen de ingreso. Vamos a verlo. Siguiente diapositiva y aquí se los muestro. Bueno, sin hacer comentarios, sencillamente les doy un breve tiempo para que lo copien.
Bien, en este caso podemos ver, ¿no? Nos dice el ejercicio que la velocidad máxima segura, H en A, medida en latidos por minuto, para el corazón de una persona de edad A en años, se puede calcular mediante esta ecuación que nos presentan aquí. Importante, la ecuación que nos presentan, por supuesto que es una función y es una función lineal. Esto es importante tenerlo claro. Fíjense que aunque estamos en presencia de una fracción, no tenemos variable en el denominador, ¿sí? Es una función lineal, esto es importante. Entonces, si la velocidad máxima segura del corazón de una persona es de 140 latidos por minuto, se puede afirmar que su edad es uno de estos posibles valores. Vamos a ver en la siguiente diapo cómo podemos resolver este ejercicio. Y por supuesto recuerdo, como veíamos en el caso anterior, que de igual manera pudiéramos sustituir. Vamos a ver la resolución, retomamos la función y también los valores, los posibles valores, ¿no?, que generarían el valor de 140. Vamos a verlo aquí. 140 es el valor y aquí les muestro lo que debemos hacer, ¿no? Determinar el valor de A. Sí, importante, pudiéramos despejar A y lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva, mostrando otra idea de solución. Sin embargo, recuerden que una posible idea de una vía de solución de este ejercicio sería sustituir estos valores en esta función y ver si obtenemos 140. En este caso, cuando calculamos el resultado no resulta 140, por supuesto que A no va a ser igual a 56 años en este caso. Recuerden que estamos viendo la edad, ¿no?, de la persona. Sustituimos, por ejemplo, el valor de 20, aquí se los muestro, y bueno, resulta 140. Efectivamente, en este caso, ¿no?, una persona que tenga 20 años, el valor máximo, ¿no?, de los latidos del corazón por minuto sería 140. Y esta sería la respuesta. Le doy un breve tiempo para que copien esta idea y en la siguiente diapositiva vamos a estar viendo el despeje en sí, el despeje en fórmula que nos ayuda a resolver este ejercicio también de otra manera. Ok. Bien, es importante tener claro, ¿no?, en este ejercicio, noten que esta manera de resolver el ejercicio puede resultar un poco larga también. Por suerte, en los dos ejemplos que hemos realizado, en el inciso B, es decir, cuando comprobamos el inciso B y sustituimos en la función, obtenemos el resultado, pero supongan que el resultado correcto está en el inciso D. ¿Cuántas veces tenemos que sustituir y calcular? Esto es importante tenerlo claro. Pero bueno, cada cual escoge su vía. Ahora en la siguiente diapo vamos a ver la idea de despejar la variable y vamos a la diapositiva. Bueno, recuerden, la respuesta era 20, por supuesto. Retomamos los valores, ¿no?, es decir, la función, el valor, ¿no?, de la cantidad de latidos del corazón y vamos a despejar A, que también es otra vía de solución que puede resultar más rápida. Además, bueno, es bien sencillo, no voy a detenerme aquí, sencillamente, ¿no?, multiplicamos por 100 ambos miembros, ahí lo tenemos. Aplicamos ley distributiva en el numerador, son elementos que ustedes conocen perfectamente. Y finalmente, como corresponde acá a toda ecuación lineal, ¿no?, la idea es despejar la variable, los números para un miembro, variables para el otro, y finalmente despejamos la variable y el resultado, por supuesto, que es 20. Le doy un breve tiempo para que copien esta idea.
Bien, espero que hayas tomado nota sobre estas ideas y ahora vamos a ver otro ejercicio, ¿no?, que apareció en un examen de ingreso, ejercicio bien interesante. Vamos a ver que también nos muestra una figura, nos da una figura y se los muestro en la siguiente diapositiva. Bueno, después lo comentamos, solo decirle que es la primera convocatoria del año 2018 y vamos a dar un breve tiempo para que lo copien y después entramos a analizarlo. Bien, como pueden ver, en este ejercicio nos hablan, ¿no?, que la figura muestra el arco que describe un puente elevado que tiene forma de parábola, cuya ecuación es, y ahí vemos la ecuación de esta parábola. Bueno, como dice la palabra, es una parábola, estamos en presencia de una función cuadrática. Podemos ver esta gran aplicación que generalmente en nuestras aulas sus profesores siempre le explican, ¿no?, esta aplicación referida a los puentes, ¿no?, que tienen esta forma. Y dice que si la altura máxima del puente la alcanza en el punto A, entonces su altura sería igual a, y nos dan estos posibles valores en metros. Vamos a ver la idea de solución en la siguiente diapositiva. Bien, aquí retomamos, ¿no?, la función, también la figura y las posibles respuestas. En este caso es importante, ¿no?, retomar la idea de que la altura máxima del puente la alcanza en el punto A. Esto es importante tenerlo claro. Fíjense que es el vértice de esta parábola y por supuesto ahí va a estar la elevación máxima. Pero como A es el vértice y lo que necesitamos determinar es la altura en metros, recuerden que en la X del vértice vamos a obtener la altura máxima. Sin embargo, la X del vértice no es la altura máxima. La altura máxima va a venir a ser, por supuesto, que la Y del vértice. ¿Y cómo lo calculamos? Quiero recordar primeramente que debe quedar claro que, bueno, la función cuadrática que tiene como gráfico una parábola siempre tiene un eje de simetría, ¿sí? Recuerden que tenemos puntos simétricos a la derecha, por supuesto, y a la izquierda del eje de simetría. Y en este caso, los dos valores que tenemos representados en el gráfico, 0 y 80, vienen a ser los ceros de esta función cuadrática. De ahí que ambos están a la misma distancia de este eje de simetría. Es muy sencillo darnos cuenta que la X del vértice sería 40. Sin embargo, quiero expresarlo, ¿no?, mediante la fórmula. Podemos sumar estos dos valores, los ceros de la función, y dividir entre 2. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si el gráfico de la función, uno de los ceros no fuera 0, sencillamente si fuera otro valor, el valor de X, pudiéramos hallarlo sumando los ceros y dividiendo entre 2. Cuando digo el valor de X, el valor de la X del vértice, por supuesto, en este caso. Bueno, recuerden que la fórmula del eje de simetría es de la forma X igual a la X del vértice. Esto también lo veíamos cuando tratábamos la geometría analítica, es una recta perpendicular al eje de las X. Esto es importante y pueden ver toda la integración, ¿no?, que tenemos dentro de la propia matemática. Vamos a calcularlo, da 40, ya lo decíamos. Y por supuesto, lo que debemos hacer después que tenemos este valor de la X del vértice es sustituir en la función para determinar la Y que le corresponde, la Y del vértice, que es la altura máxima que alcanza este puente, que tiene este puente.
Y como pueden ver, el resultado sería 10 metros. Y esta sería la respuesta correcta. Le doy un breve tiempo para que tomen nota al respecto. Bien, espero que hayan tenido tiempo, ¿no?, para tomar nota. Recuerden sustituir este valor, la x del vértice 40, en la función y calcular. Esta es una aplicación de la función cuadrática, ¿no?, a una situación de la vida cotidiana. Ahora vamos a retomar, en este caso vamos a retomar para aprovechar, ¿no?, este espacio y volver a tratar la idea de algunas propiedades de las funciones. Recuerden que es un contenido que se evalúa también dentro de la pregunta 1. Y quiero recordarles algo que es bien interesante. Debemos, cuando nos enfrentamos, ¿no?, a esta pregunta 1 y nos están evaluando, por supuesto, el concepto de función, es muy importante para resolver estos ejercicios dominar la representación gráfica de las funciones, pudiéramos decir, básicas, originales, sin desplazamiento. Esto es importante y vamos a retomarlo en esta diapositiva que les voy a mostrar. Bien. Aquí se los muestro, ¿no? Es imprescindible dominar esta representación de estas funciones principales. Por ejemplo, la función y igual a x, una función lineal sin desplazamiento, donde la pendiente es 1, esta es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. La función modular. Aquí no vamos a detenernos, ¿no?, para dar tiempo para que copien. Sabemos, ya estos resúmenes los tenemos en nuestros cuadernos y están en los libros. Solo es recordarles estas funciones principales, que es muy importante dominar. La función modular. Esto nos puede permitir, cuando aparezcan estas funciones desplazadas, facilitar esta idea, ¿no?, de representarlas gráficamente y de hacer un análisis de las propiedades que nos piden de ella. La función cuadrática, la función cúbica, la función raíz cuadrada de x, la función exponencial con su ascensión, ¿no?, para la base entre 0 y 1, y la base mayor que 1, ahí lo podemos ver, monótona creciente y decreciente, dependiendo de la base. La función logarítmica con la misma idea, ¿no?, cuando la base es mayor que 1 o cuando la base está entre 0 y 1, ahí lo podemos ver. Los gráficos de estas funciones debemos dominarlos para responder correctamente los ejercicios que aparecen en esta pregunta 1, que tienen que ver con las propiedades de las funciones. Y también, por supuesto, la función de proporcionalidad inversa. Además, debemos tener claro la función seno, la función coseno, es decir, en general las funciones trigonométricas que estudiamos en la escuela. Esto es importante tenerlo claro. Repito, no es para copiar, solo para recordar esta idea. Y aquí tenemos la función tangente y la función cotangente de x. ¿Ok? Debemos dominar el gráfico de estas funciones para después lograr hacer un esbozo del gráfico de ellas cuando están desplazadas. Y vamos a retomar un ejercicio de un examen de ingreso, aquí se los muestro, donde debemos aplicar, ¿no?, los conocimientos que tenemos sobre las propiedades de las funciones. Y le doy un brevísimo tiempo para que lo copien, puesto que está bien sencillo. Bien, en este caso debemos clasificar en verdadero o falso, ¿no?, o falso, y nos dicen que la función f definida en R, es decir, de R en, y fíjense cómo hay una restricción, ¿no?, el conjunto de llegadas, que son todos los reales, pero bueno, en este caso restringido a las y mayores que menos 2, por la ecuación. Por supuesto que estamos en presencia de una función modular desplazada
es positiva en todo su dominio. Miren, vamos a hacer un análisis. La imagen de f que nos dan son las y mayores que menos 2. En este caso es importante tener claro que si la imagen son las y mayores que menos 2, por supuesto que van a haber valores de x para los cuales la imagen está entre menos 2 y 0, lo que indica que la función no es positiva para todo su dominio. De hecho, van a haber valores del dominio para los cuales la función va a ser negativa. Y esto es un análisis sencillo que podemos hacer sencillamente mirando la imagen. Podemos ir tomando esta idea, no voy a dar tiempo, creo que es muy sencillo, retomamos la imagen y debe quedar claro que esto sería una justificación, ¿no?, para expresar que esta afirmación es falsa. Es falsa porque fíjense que hay valores de y de negativos, es decir, mayor que menos 2, entonces entre menos 2 y 0, ahí tenemos valores de y que por supuesto para diferentes valores de x, para muchos valores de x, la función se encuentra por debajo del eje de las x, que es lo que significa, ¿no?, la idea del signo de la función. Por lo tanto, la función no es positiva para todo su dominio, como dice la expresión. En la siguiente diapo vamos a ver un análisis gráfico. Y mírenlo, aquí se los muestro. Recuerden la función sin desplazar, lo que les decía, y a la hora de representar la función desplazada, aquí lo tenemos. Importante en este caso resaltar la idea que en el vértice de esta función no se incluye, puesto que la imagen no incluye, dice que es mayor que menos 2. De ahí que la y igual menos 2 no se incluye. Y entonces menos 1 en las x tampoco. Ahí ven el desplazamiento, una unidad a la izquierda en el eje de las x, recuerden que es en sentido contrario y el signo dice más, y aquí en el mismo sentido 2 unidades hacia abajo en el eje de las y. Teniendo esta representación, aquí quiero mostrarle la idea de que para este tramo, o estos tramos, y aquí se los muestro, desde menos 3 hasta menos 1 la función es negativa, y desde menos 1 hasta 1 la función también es negativa. Por lo tanto, por supuesto que la afirmación es falsa. Le doy un breve tiempo para que tomen esta nota. Bueno, espero que hayan entendido, ¿no?, la idea del dominio del gráfico, de las funciones básicas, pudiéramos decir, ¿no?, sin desplazamiento, que nos permite después representarla con sus desplazamientos. Y la idea de lo positivo o negativo en el caso del signo de la función. Vamos a ver ahora otro ejemplo donde se analiza también, en este caso retomo la idea de la función compuesta en la segunda convocatoria del año 2019, apareció también este inciso, clasificar en verdadero o falso, y miren lo que nos dice. Si f y g son dos funciones distintas definidas en R, entonces se cumple que f o g, si la compuesta en este sentido, va a ser igual a g o f. Nos están diciendo que la composición de función es conmutativa, y en este caso quiero recordarles, por supuesto, que la composición de función no es conmutativa. Esto es importante, lo que hace que esta afirmación sea falsa. Pero recuerden que en un examen, y podemos ir copiando mientras estoy comentando, en un examen, en el caso de las falsas, por supuesto que debemos justificar. Lo veíamos en el ejemplo anterior, recuerden, podíamos justificar, ¿no?, con las ideas que desarrollamos, pero en este caso podemos justificar que es falso, no diciendo que la composición de función no es conmutativa, es decir, es falso porque no es conmutativa. Esa no es la respuesta. Debemos, por ejemplo, presentar un contraejemplo, sería una buena idea, y es lo que les quiero mostrar en la siguiente diapositiva. Y vamos a ver el contraejemplo que les traigo. Aquí retomamos, ¿no?, el texto del ejercicio, por si no habían terminado de copiar. Miren, vamos a tomar la función f en x igual a x cuadrado y g en x igual a 2x. En este caso,
podemos calcular F o G. Solo recordarles que, bueno, se determina la compuesta evaluando F en G en X, y ahí lo vemos. Tomamos X al cuadrado y donde quiera que esté X, por supuesto que sustituimos 2X. De ahí que vamos a tener 4X cuadrado. Lo mismo vamos a hacer para el caso de G o F. Sustituimos en la función G, que aquí la tenemos, 2X, el valor de X cuadrado. Y bueno, sencillamente obtenemos 2X cuadrado. Por supuesto que es evidente que son diferentes. Con este solo ejemplo ya estamos demostrando que la composición de funciones no cumple la propiedad conmutativa. F o G no tiene por qué ser igual a G o F, no es igual. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta es que la afirmación es falsa. Le doy unos segundos para que tomen esta idea. Recuerden justificar con un contraejemplo. Sería una buena forma de justificar un falso en una pregunta de verdadero o falso. Bien, bueno, espero que hayan tenido tiempo, ¿no?, de copiar esta idea. Recuerden, importantísimo, ¿no?, el dominio de las propiedades para resolver este ejercicio 1 satisfactoriamente en el examen de ingreso. Es uno de los contenidos, recuerden, las funciones que más se evalúan. Ahora, ya para terminar, quiero orientarles, ¿no?, un estudio independiente. Recuerden que hemos estado recomendando ejercicios de los exámenes de ingresos anteriores. Recuerden que tenemos el compendio de exámenes de ingreso y podemos descargarlo en la página Cubeduca. Y aquí los dejo unos segundos para que copien estos ejercicios que les recomiendo realizar para sistematizar este contenido de aplicación de las funciones. Bien, no quedando mucho tiempo, ¿no?, para más, solo me queda recomendarles que continúen estudiando. Importante, con esta clase nos estamos despidiendo de toda esta etapa de preparación para los exámenes de ingreso, y entonces les recomiendo que continúen estudiando en todo este tiempo que vamos a tener en casa, para que cuando se reanuden las clases con nuestros profesores tengamos dudas puntuales que podamos evacuar, ¿no?, ya ante la presencia de nuestros profesores. Recuerden, continúen estudiando, enfréntense a los exámenes de ingreso, ¿no?, que tenemos en nuestro poder, para que se sigan comprobando ustedes mismos y así se sientan más seguros.
Por último, quisiera, bueno, por supuesto, dar el agradecimiento al colectivo de profesionales que nos han acompañado aquí en el canal educativo, siempre dándonos toda su confianza y apoyo. También agradecer al colectivo de la Dirección de Tecnología Educativa por su apoyo. Además, a los profesores, a todo el colectivo de profesores, porque aunque bueno, no lo crean, detrás de cada clase, de cada teleclase que transmitimos hay un colectivo de profesores que ayuda a este servidor a realizar una mejor clase, por supuesto, al profesor, a la profesora Rosalicia, al profesor Aurelio, al profesor Justo, al profesor Johnny y en especial a mi maestro de todos los tiempos, René Leonardo Badriche, gracias por su apoyo. También a mi familia por el tiempo, ¿no?, dedicado y bueno, el riesgo, ¿no?, que corremos cuando salimos de casa y la familia está dispuesta a todo esto. Sin más, me despido y por supuesto no para siempre, nos estaremos viendo en el siguiente curso. Hasta la próxima.